Hola, mi nombre es Catalina González Herrera y hoy les voy a hablar acerca de los genes Hox. Soy estudiante de segundo semestre de medicina de la Universidad CES. Entonces, primero para poder entender los genes Hox hay que entender unos conceptos básicos que nos van a ayudar a la comprensión de este tema. Entonces, bueno, uno de esos conceptos básicos es la formación del sistema nervioso central. La formación del sistema nervioso central empieza por la gastrulación que se da en la tercera semana, ¿cierto? Entonces, la gastrulación va a formar la línea primitiva y el nódulo primitivo por estimulación del gen nodal, como lo podemos ver por aquí, la línea, el nódulo primitivo, la fosa primitiva, nos va a dar posteriormente la línea primitiva y la fosa primitiva, la formación de la notocorda, ¿cierto? La notocorda, a su vez, nos va a inducir la formación del tubo neural, que es este de acá que podemos observar, eh, lo cual posteriormente va a ser precursor del sistema nervioso central cuando ya estemos bien desarrollados. Bueno, el tubo neural se denomina como neuroepitelio. Entonces, la línea primitiva y la notocorda van a inducir a la formación de la placa neural. Entonces, esta placa neural se va a levantar y va a formar las células de la cresta neural, los pliegues neurales y el surco neural, ¿cierto? Entonces, cuando los pliegues neurales se van a fusionar, van a formar el tubo neural. Va a tener un neuroporo craneal y un neuroporo caudal, perdón. El neuroporo craneal se tiene que cerrar a los 25 días y el neuroporo caudal se va a cerrar a los 28. Si esto no sucede, si no se da pues el cierre a tiempo de los neuroporos, se van a ocasionar problemas como por ejemplo la encefalia, que vamos a ver más adelante más ejemplos. Entonces, el tubo neural va a formar eh, entonces el prosencéfalo primario, el mesencéfalo y el romboencéfalo. A su vez, el prosencéfalo primario va a formar el prosencéfalo secundario y el diencéfalo, que van a ser posteriormente los tálamos y los hemisferios cerebrales. Entonces, el mesencéfalo pues siempre va a ser mesencéfalo, no va a cambiar, va a ser pues como el mesencéfalo que va a quedar durante pues la vida pues como tal. El romboencéfalo va a formar el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo va a dar origen a la protuberancia y al cerebelo. Y el mielencéfalo va a dar origen al bulbo raquídeo. Entonces, más hacia caudal se va a dar la médula espinal y el romboencéfalo va a formar las rombómeras que van a formar algunas células de la cresta neural y también van a formar los pares craneales. Entonces estos pares craneales van a responder a los genes Hox. Bueno, este neuroepitelio va a proliferar y va a formar los neuroblastos. Aquí vemos que aparecen los neuroblastos y empiezan a migrar hacia la superficie. Cuando migran a la superficie me van a formar la capa del manto, ¿cierto? Aquí se ve. Y estos neuroblastos van a formar unas prolongaciones axonales y estos axones me van a dar origen a la capa marginal, ¿cierto? Entonces, por diferenciación del neuroepitelio, se van a dar las placas alares y las placas basales y se va a dar la placa del techo y la placa del piso. Entonces las placas basales me van a dar origen a las neuronas motoras, ¿cierto? Entonces a las neuronas anteriores. La placa alar me va a dar origen a las neuronas posteriores o neuronas sensitivas y de asociación, ¿cierto? Entonces las placas del techo y las placas del piso me van a dar origen, pues van a hacer la diferenciación del neuroepitelio, perdón. Entonces aquí, en la formación de la médula y el romboencéfalo, se me va a formar los nervios raquídeos provenientes de la médula. Entonces, estos de la placa o las neuronas pues anteriores me van a dar los nervios raquídeos que van a ser nervios motores, ¿cierto?
y la placa del techo se me va a abrir como un libro y me va a dar origen a la placa alar, pues a nivel lateral y a nivel dorsal unas porciones sensitivas. Bueno, y para terminar con la formación de la médula y el romboencéfalo, las placas basales a nivel central y medial me van a dar origen a zonas motoras. Entonces vamos a encontrar la estructura de los genes Hox. Encontraremos a RARE, que es un gen promotor, ¿cierto? Y es donde se va a unir el ácido retinoico y va a activar a la transcripción. Cuando se activa la transcripción de la caja homeótica, se va a quedar el homeodominio, que es una proteína que se une a los genes que estimulan la formación de los pares craneales. Bueno, entonces encontramos que a nivel craneal los niveles de ácido retinoico son muy bajos y su degradación es alta, porque a nivel craneal casi no necesitamos pares craneales. Entonces, por ende, a nivel craneal, la concentración de ácido retinoico es muy baja. Pero como a nivel caudal sí se necesita pues sí se necesita más presencia de los pares craneales, el ácido retinoico va a estar en mayor concentración, mucho mayor concentrado y va a estar menos degradado. Aquí en la placa neural vamos a ver las proteínas PAX3 y PAX7, ¿cierto? Y en la zona, pues en el ectodermo no neural vamos a encontrar las BMP4 y las BMP7, ¿cierto? Que estas van a ser las proteínas morfogénicas óseas. También vamos a encontrar las SHH que van a ser Sonic Hedgehog, ¿cierto? Bueno, entonces, tenemos que en la placa neural se va a expresar PAX y ese HH va a ayudar a la división de la retina y va a inhibir a PAX3 y PAX7, permitiendo así que se dé un plegamiento ventral y debido a este plegamiento ventral posteriormente se dé la formación de la placa basal, mientras que BMP4 va a regular también a los PAX, permitiendo así que se formen las placas alares y como ya habíamos dicho hace un momento, también se den, pues que son, perdón, que son los componentes sensitivos y dorsales, eh, mientras que las placas basales van a ser ventrales y motoras, ¿cierto? Entonces luego encontramos a las CRDP, que son las proteínas unidoras de retinol, que se van a encargar de convertir el retinol en ácido retinoico y ellas también van a regular el ácido retinoico respecto a la transcripción. Entonces aquí vemos cómo el ácido retinoico y pues va a, pues, a trabajar, pues a hacer parte de la transcripción, ¿cierto? La proteína específica que se encarga de pasar retinol a ácido retinóico es la CRBP1, ¿cierto? El retinol es un medicamento para tratar el acné, ¿cierto? Por esto, a veces en mujeres embarazadas se contraindica porque lo que puede hacer es aumentar los niveles de ácido retinoico en el cuerpo y hacer una sobreexpresión pues de los pares craneales y eso pues puede llegar a afectar al bebé. También tenemos a la CRABP1, que es la que se encarga directamente de ligar al ácido retinoico y que no, pues impedir que entre pues que este ácido retinoico entre al núcleo y empiece a transcribir, ¿cierto? Es el que regula al ácido retinoico y encontramos que a nivel craneal se encuentra muy expresado, ¿cierto? Pero que a nivel caudal casi no se encuentra expresado, por lo que ya había dicho anteriormente que a nivel craneal no se necesita tanto pues la formación de los pares craneales, en cambio a nivel caudal sí se necesita, entonces pues a nivel craneal inhibe que se inicie la transcripción para así, pues para que así se forme los pares craneales y a nivel caudal se encuentra prácticamente que ausente o en muy bajas concentraciones. Entonces,
Aquí podemos ver, pues como para finalizar, que hay un receptor de ácido retinoico que se va a unir a RARE para así pues como iniciar la transcripción de los pares craneales. Bueno, y para terminar, aquí vemos perfectamente el ejemplo de por qué los genes HOX son tan importantes y por qué la regulación del ácido retinoico es tan importante, porque, por ejemplo, en este niño se puede ver pues perfectamente que tiene una lesión encefálica por sobreexpresión pues, de ácido retinoico, por defecto de los genes HOX y se le da como pues eso le puede dar problemas tanto físicos como cognitivos, de pronto por una expresión pues de una sobreformación de los pares craneales. Y por último, esta es la bibliografía, me basé en Langman, la 12ª edición y en los documentos del doctor Jairo García acerca de los genes HOX y de la embriología del sistema nervioso central. Eso es todo por hoy. Este trabajo es presentado por Catalina González Herrera para el profesor Jairo García.